Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La comprensión del concepto de alteridad es de gran importancia en la filosofía de Levinas. Ello nos permitirá incursionar en el mundo del pensamiento, pues Emmanuel Levinas será siempre un convencido de que el otro es aquel por el cual debo arriesgarlo todo y posibilitarlo todo. Emmanuel Levinas, un filósofo lituano de origen judío, logró una síntesis entre la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Martin Heidegger y también el pensamiento judío, a partir del cual elaboró una filosofía de la experiencia ética sustentada en la subjetividad y en la alteridad. Emmanuel Levinas reconoce en la filosofía de Husserl, interpretada sobre todo a partir de la lectura del ser y el tiempo de Heidegger, un análisis que describe la constitución de la realidad por parte de la conciencia, pero que también se abre al problema del ser, y la vivencia de un sujeto en su encuentro con el rostro del otro. Es ante todo una experiencia ética, que es sobre lo cual vamos a fundamentar estos dos programas. Y según el autor, no se puede conocer ni intuir el otro como un alter ego, a través de una representación analógica como en la fenomenología de Husserl, sino que es lo ignoto y lo trascendente que irrumpe en el campo del yo. Qué bueno poder tener esta noche, en la primera parte, a un invitado muy especial, compañero de seminario y también de ministerio durante muchos años, al padre Diego Arcila Vélez, a quien admiro muchísimo, y quien en su tesis en la maestría en Filosofía de la Ciencia en el Ateneo Pontificio Regina en Roma, realiza una investigación muy interesante sobre la filosofía del otro con este texto que lo ha querido llamar La ética de la alteridad en la filosofía. Padre Diego, buenas noches. Buenas noches, Padre Francisco, encantado de estar aquí contigo. Hace varios años había venido a este programa y hoy pues me encuentro muy feliz de estar contigo y con todos los que nos ven. Muchas gracias, Padre. Te envían a estudiar a Roma y entonces allí pues haces la especialización en filosofía y la maestría. ¿Por qué es tan interesante trabajar este tema en el contexto que estamos viviendo hoy? Bueno, yo estuve haciendo mis estudios superiores en Roma, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Gregoriana y en el Ateneo Pontificio Romano. Allí me interesé mucho por un escritor universal que se llama Emmanuel Levinas, del cual vamos a tratar durante este programa, y me interesó porque ante todo la capacidad de entender la humanidad del otro en medio de un mundo pues con tantas incógnitas que no hace posible el reconocimiento de lo que significa ser en el mundo, como lo decías tú en la introducción con la filosofía de Heidegger. Emmanuel Levinas propicia un espacio para pensar que el otro es muy importante en mi proyecto de vida. Y es muy interesante que lo diga la filosofía, porque generalmente desde la religión el otro es importante porque es mi hermano y porque somos todos de una misma familia, pero que a partir de la filosofía se le dé ese carácter de la importancia que tiene el otro en razón de la realización que yo puedo tener, pero que la puedo tener solamente a través del otro. Sí, la filosofía ha sido un ejercicio básicamente racional que parte precisamente de los griegos en la capacidad de admirarnos de todas las cosas. Pero no deja de ser un ejercicio racional, un ejercicio muy etéreo,
un ejercicio que muchas veces no permite palpar las realidades del otro. Esto fue lo que encontré yo en Emmanuel Levinas, bajo el discurso de la filosofía, y lo hizo posible a través de las realidades humanas, como lo vamos a decir ahora. Y qué interesante, Diego, poder crear como ese diálogo desde la filosofía, la ética y la fe, que son posibles. Sí, Emmanuel Levinas es un judío que no se convirtió al cristianismo, pero entendió aquello que la Torá le explicaba y le mandaba: amar al otro, amar a Dios y amar al otro, como lo decimos en los santos evangelios. Entonces, unir filosofía, unir religión, unir ética, es precisamente pues la triada que hace posible que Levinas dé una caracterización tan importante en el mundo del pensamiento. El poderse uno formar en Roma, Diego, en una universidad como la Gregoriana, donde pues uno tiene que hacer una tesis muy seria, una investigación muy seria para poder recibir la maestría. Pienso yo que el contenido que hay aquí pues tiene un rigor científico, tiene un rigor filosófico y que nos puede a nosotros de alguna manera pues iluminar claramente el contexto de la relación con el otro en el contexto que vivimos en el mundo. Sí, Padre Francisco, es un privilegio estar en Europa y estar en la Meca de la Iglesia Católica, que es precisamente Roma. No todos los sacerdotes podemos tener este privilegio tan especial. Y allí te cuento como anécdota que para realizar este trabajo, que es mi primer libro, que es básicamente lo que queremos hoy compartir, pues todos los compañeros de latinoamericanos, porque yo estudiaba en un colegio latinoamericano, el Pío Latinoamericano, donde vivíamos, para hacer su tesis casi siempre escogían un autor de lengua española. Yo escogí este autor y es un autor de lengua francesa. O sea que lo primero que me dijeron los compañeros es: te metiste en la grande, Diego, porque vas a tener que aprender un poco de francés para poder traducir literalmente lo que el autor había dicho. Pero para mí fue fascinante, fue apasionante, muy difícil, por supuesto, como tú lo dices, pero lo vemos plasmado en lo que hoy quiero presentarles a todos. Generalmente cuando uno va a hacer una tesis, Diego, en el seminario nosotros también para terminar la filosofía, nos hacen la invitación. Y hay una pregunta que es muy obligada y es: ¿qué lo motiva a uno para escoger un determinado escritor? En el caso mío, cuando yo hice la tesis, pues me llamaba mucho la atención el ateísmo de Jean-Paul Sartre, y a partir de ahí pues crear como unos elementos. ¿Qué te llamó la atención de Emmanuel Levinas? Bueno, uno a medida que va haciendo su carrera filosófica se va ubicando en algunas etapas del pensamiento. Entonces a mí me interesó mucho la etapa del pensamiento contemporáneo, toda esa filosofía dialógica que tiene que ver básicamente con el lenguaje, que tiene que ver básicamente con la comunicación, y allí encontré en Levinas eso tan atractivo para hacer de la filosofía una filosofía entendible, que es básicamente como comenzamos nosotros el programa: cómo hacer de lo que pensamos algo que el mundo y mi interlocutor pueda entender y hacerlo fácil para su vida. Eso lo encontré en Emmanuel Levinas. ¿Qué llevó a Levinas a conectarse con Husserl y Heidegger en ese proceso que él vivió, en la formación? Es una historia muy bonita. Mira, Emmanuel Levinas es un discípulo de Edmundo Husserl y estuvo estudiando como su alumno en Alemania. Él llegó a la universidad en Alemania, donde Husserl iba a empezar a dar unos cursos. Y con tanta dificultad que cuando llegó a la universidad, en el primer curso, con el interés de conocer a Edmundo Husserl, resulta que Edmundo Husserl ya estaba de salida en la universidad y se encontró nada más y nada menos que con Martin Heidegger, que lo recibió en el salón. Entonces Martin Heidegger dijo: qué pena, el profesor Edmundo Husserl está muy enfermo, ha renunciado a su cátedra, yo soy su reemplazo.
Entonces la primera decepción de Emmanuel Levinas fui por Husserl y me encontré con Heidegger, pero después entendió que se había encontrado con el filósofo más interesante después de Aristóteles y Kant, el maravilloso Martin Heidegger. Usted desarrolla, Diego, el trabajo en 3 momentos muy significativos, buscando como despertar esa conciencia ética que nos acerca a conclusiones muy prácticas. Yo le invito ahora que vamos a un pequeño descanso y me responde esta pregunta de qué lo motivó a usted a esta investigación, en ese encuentro del hombre con el hombre. Ya regresamos. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Padre Diego, yo creo que ante todo es un despertar de la conciencia ética, lo que nos motiva a todos, y a lo que invito yo para que leamos este texto que yo el fin de semana pues fui un poquito organizado para leerme el texto y a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que busca usted con esta investigación? Bueno, yo pienso que estamos en un mundo despersonalizado, estamos en un mundo sumamente egoísta, estamos en un mundo que va muy rápido, donde no reconocemos la presencia de los que están a nuestro lado, ¿no es cierto? Basta ir a un centro comercial y todos estamos pegados de las redes sociales, basta estar en un salón de clase, basta estar en muchas experiencias en las cuales estamos inmersos en otro mundo. Queremos estar en la realidad, pero estamos años luz de ella. Entonces el texto posibilita centrarnos en el otro, con palabras tan interesantes, Padre Francisco, como la mirada del otro, o sea, el rostro del otro, la mirada del otro, el reconocimiento del otro. Es buscar que salgamos del anonimato en el que estamos, ¿no? Y Emmanuel Levinas hace un ejercicio de purificación de su ser. A él le tocó Segunda Guerra Mundial, huir como judío, estar acechado básicamente por tantas dificultades, y él dice que el problema de la guerra, ya sea en la Segunda Guerra Mundial o de las guerras que estamos viviendo, es un problema de despersonalización, de no centrar la importancia y la responsabilidad que tenemos unos con otros. Miremos esos 3 momentos y vamos desarrollándolos para que vamos adentrándonos un poquito en este valioso texto. Ese primer momento que me parece que es bien importante y es definir claramente en Levinas el concepto de ética sobre el cual se construye esta propuesta. Bueno, esa es básicamente la propuesta inicial de un autor que nos hace entender que la ética no solamente es una actitud personal que yo tengo. O sea, hay una diferenciación entre lo que es la ética y lo que es la moral. La ética es una actitud y una responsabilidad personal que yo tengo frente a distintas cosas que tengo que hacer. Y la moral es un conjunto de normas que tengo que seguir para no infringir la ley. Entonces, lo que hace precisamente Emmanuel Levinas es decirnos, hombre, nosotros somos éticos por naturaleza. Y no solamente es que nos tenemos que regir por unas normas y unas leyes morales, nosotros tenemos que entender que estamos hechos. Por eso la frontera de Levinas es una frontera con la religión, con el cristianismo, con cualquier manera de entendernos en este mundo como responsables de lo otro. O sea, la ética es natural en el hombre. La ética no solo se enseña en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Nuestros padres no nos enseñan solamente a ser éticos. Nacemos con la capacidad y tenemos que desarrollar esa capacidad de ser éticos. El sujeto ético del que tanto habla Levinas y sobre todo el reconocimiento del otro. Me parece que hay un elemento que es importante
en esta filosofía. Sí, la tendencia a entender que los otros no son objetos manipulables. O sea, nosotros siempre pensamos que el otro es algo que yo puedo, en términos de Heidegger, cosificar. O sea, que yo puedo coger, usar y botar. ¿Sí? Yo creo que hoy el mundo es un mundo objetivable. El otro me sirve en la medida en que me va a traer a mí satisfacción, placer, interés comercial. Entonces lo que hace Levinas es una apuesta interesantísima. El otro, antes que ser un objeto manipulable, es un sujeto como lo soy yo. Entonces por ello yo tengo una responsabilidad con el otro. Yo no lo puedo tratar como un objeto que se pone hoy y se quita mañana. El otro tiene una capacidad, una riqueza inconmensurable que yo debo respetar. Por eso la ética de Levinas es una ética del objeto. Nadie, bajo ninguna circunstancia, puede ser tratado como objeto. Y a veces hay esa tendencia, Diego, de cosificar al otro. A veces se piensa que solamente es a la mujer a la quien se cosifica, pero permanentemente en este mercado que hay a nivel mundial, el otro me sirve a mí en la medida que me represente a mí el poder llenar una necesidad en mí. Claro, yo pienso que es lo que hacemos constantemente, a veces consciente, casi siempre, o inconscientemente. Cosificar al otro, volverlo un objeto manipulable. Todas las realidades nos están mostrando que yo me sirvo del otro en la medida en que me puede traer beneficios y después lo desecho. Emmanuel Levinas dice no, con el otro tenemos que ir hasta el final, hasta lo último, porque el otro tiene una dignidad tan importante como la mía y yo tengo que hacerle un reconocimiento de lo que es, de los valores que tiene. Emmanuel Levinas utiliza una expresión que se llama valorar al otro por lo que es, no por lo que tiene, no por lo que está cosechando. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Las personas valen más en cuanto más poder, y especialmente económico, tienen. Los países más poderosos sobre los países menos poderosos, en la empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante, Diego, ser éticos hoy a partir de la filosofía de Levinas? Porque en la medida en que yo sea ético, yo puedo construir el tejido social. O sea, si yo me hago responsable de mis actitudes y si yo posibilito que todas las cosas tengan un fin que se llame básicamente el bien de todos, pues ahí vale la pena entendernos como habitantes de un mundo. Porque recuerda que el principio, para muchos el fin justifica los medios. Hay muchos medios que llevan a fines que no son los más claros ni los más diáfanos. Entonces Emmanuel Levinas nos dice, la ética clama hoy más que nunca. Tenemos que ser seres éticos donde quiera que estemos. Hay un segundo momento en esta investigación, Diego, que es muy llamativo. Y es ese tema que usted trabaja sobre la idea del rostro, cómo es un elemento que propicia el mundo de la ética. Cuando uno habla de rostro allí y Levinas, ¿a qué se refiere? Yo creo que esa es una de las partes más preciosas y más llamativas de la filosofía levinasiana. Cuando habla de rostro, habla de este rostro, habla de tu cara, habla de la mía, pero habla de todo lo que compone el cuerpo. La única manera de estar en el mundo es el cuerpo. Y el cuerpo hace posible que yo aparezca ante el mundo. Levinas hace toda una reflexión filosófica, práctica, sobre lo que significa mirar al otro y sobre lo que significa que el otro me mire. Ese mirar al otro significa mirarlo con detenimiento y con transparencia, con bondad. Porque a veces nosotros miramos el otro en el concierto de la vida con ciertos intereses que no son intereses muy claros, muy diáfanos, que a veces son intereses en los cuales el otro se me vuelve un ser anónimo, un ser oscuro, un ser al cual yo no le reconozco ese rostro.
Entonces, por eso la reflexión del rostro significa encontrarme con el otro. Y la expresión, la mirada, significa básicamente que nos estamos mirando siempre, ¿no es cierto? Hoy hay una definición de mirada a la cual nosotros nos escapamos. Yo lo decía ahora. Si tú ves un círculo de personas, podemos estar acá, pero estamos mirando el celular, no nos miramos unos a otros. En el hogar ya no comemos juntos por estar mirando el celular, no nos miramos unos a otros. Estamos mirando cosas que no son reales, pero están lejanas, y no miro al otro que está cercano. Entonces necesitamos salir del anonimato de la mirada y saber que cuando miro al otro, el otro implica y me está haciendo un llamado. Aquí estoy para que me reconozcas, aquí estoy para que dialoguemos, aquí estoy para que emprendamos una historia. Yo creo que es un ejercicio muy bonito porque la filosofía de Levinas ha tocado fronteras inclusive de la psicología, para los esposos, para los novios, ¿no es cierto? Para la familia, para los que emprenden un negocio. O sea, mirarnos con aquel con el cual vamos a emprender el negocio significa colocar las reglas claras, pero significa mirarnos de frente y reconocer que el otro también tiene muchas posibilidades como las quiero tener yo. Hay un tercer momento que es el de la alteridad, pero ya se nos ha acabado este primer programa. Yo quiero invitarlo, Diego, para que me acompañe el próximo sábado y hablemos de ese tercer momento, y ya hay unos elementos prácticos que podemos darle a las personas para poder madurar y profundizar un poco sobre este tema de la ética de la alteridad en la filosofía. Diego, gracias. Muchas gracias, Francisco. Invitarlos para que nos acompañen el próximo sábado en la segunda parte de este tema tan interesante sobre Emmanuel Levinas y su ética, la ética de la alteridad. Invitarlos también mañana por ese mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.